¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente el nuevo programa de Tele13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre, reflexiones sobre, además, los temas que nos están preocupando, pero tratar de darle otra vuelta. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que nos permiten tener otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. El 20 de octubre del año pasado, del año 2019, el gobierno iba a lanzar el primer piloto de Corazones de Barrio, una iniciativa que busca mejorar la infraestructura y conectividad a zonas vulnerables del país, pero el estallido social congeló el proyecto como tantas otras cosas. Y a un año del fallido lanzamiento, esta iniciativa, que responde al problema de inequidad urbana que tenemos en nuestro país, pero también especialmente en nuestra región metropolitana, empieza a concretarse. Ya hay un espacio de 12.000 metros cuadrados en la comuna de Padre Hurtado listo para recibir los cambios. Para hablar de esto, les presento a nuestro entrevistado. Nombre: Juan Manuel Sánchez. Estudios: Arquitecto, magíster en gestión urbana y diseño de ciudad en DA Milán. Cargo: Director de Corporación Ciudades. Fue director general y director de planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. Fue integrante de la Secretaría Ejecutiva del Comité Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio. Trabajó en el equipo asesor del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde asumió la subdirección ejecutiva del Proyecto Urbano Integral Ciudad Parque Bicentenario. Fue jefe de proyecto en el Plan de Transporte Urbano Integral de Concepción Biovías. Juan Manuel, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Muy bien, Connie, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos por explicar de qué se trata Corazones de Barrio. Bueno, Corazones de Barrio es un proyecto que consiste en el desarrollo de una infraestructura de alto estándar, una infraestructura social, que va a reunir diferentes tipos de servicios, tanto públicos como privados, que antes no habían en el barrio en un solo espacio. En el corazón de barrio, esa comuna, entonces se podrá realizar distintas actividades: deporte, pagar cuentas, descansar, asistir a clases de apoyo escolar, hacer compras, y todo eso en un mismo lugar. Es un lugar también de reencuentro ciudadano. Esto parte, Juan Manuel, de un diagnóstico, obviamente, de que hay una cantidad de comunas y de sectores de nuestra región metropolitana donde no existen estos servicios, porque hay una desigualdad territorial enorme, porque hay comunas que tienen todos estos servicios instalados en el corazón de la ciudad, ¿no? Y hay otros que no, en el corazón del barrio. Efectivamente, yo creo que nuestras ciudades son el reflejo de esta sociedad que hemos construido entre todas y todos, ¿verdad? Y entonces ese resultado ha hecho que tengamos una mala distribución de los bienes y servicios públicos en la ciudad. Y esto ocurre tanto en las zonas metropolitanas o en las grandes ciudades, como también incluso se empiezan a evidenciar en ciudades intermedias y menores. Y por lo tanto, esta pandemia, tal como tú dices, hizo evidente que hay una necesidad urgente de resolver temas que son y están relacionados con el territorio, con el espacio físico que compartimos, esa ciudad común. Y por tanto ese diagnóstico, efectivamente, da cuenta de una ciudad muy inequitativa, y por lo tanto este tipo de proyectos viene a resolver justamente o ir al corazón del problema. Ya, ¿y cuál es ese problema? Cuando tú dices vamos al corazón del problema. El problema es la falta de servicios básicos como, no sé, estoy pensando en bancos, supermercados, registro civil, no sé, de registro civil, farmacias. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que más falta en ciertos barrios de nuestra ciudad? Bueno, la verdad es que estos proyectos se enmarcan en una idea que está en la esencia de un urbanismo contemporáneo, es decir, la idea de regenerar la ciudad se construye y se reconstruye permanentemente, es un ciclo dinámico, y por lo tanto, cuando entendemos que el entorno sí incide en las capacidades y el desarrollo de las personas y las comunidades, entendemos que esa falta de condiciones de entorno hacen que existan espacios muy escindidos del desarrollo. Y la promesa de la ciudad es que esta aglomeración, esta interacción entre ciudadanos, logra resolver más eficientemente y logra levantar y apalancar actividades, pero también economías locales. En estos lugares lo que se busca
es también encontrar un espacio que permita, sobre todo ahora en la pandemia, desarrollar actividades que incluso vienen a pensar en el futuro de cómo entendemos el trabajo, el teletrabajo. Recordemos que en esta pandemia hemos vuelto a evidenciar esta existencia de dos Chiles, ¿verdad? Uno que ha podido hacer teletrabajo en la casa. Esta entrevista la estamos haciendo, me parece que no desde el lugar de trabajo No. habitual. Cada uno está en su casa Así es. y no tenemos problemas de conexión. Exactamente, pero hay una porción muy importante de ciudadanos o habitantes o cohabitantes de este espacio común que no han podido hacerlo, incluso porque el tipo de trabajo es vulnerable o hay dificultades para desarrollarlo, y esta promesa de quédate en casa, tal vez podríamos transformarla en un quédate en el barrio. Corazón de Barrio tiene entonces esa, digamos, posibilidad real de pensar en la ciudad del futuro. Y entonces se ha convertido en una muy buena herramienta para entender una ciudad distinta, esa ciudad más próxima, esa ciudad que puede resolver en forma eficiente, al menos como la alcaldesa de París lo ha pensado y lo ha transmitido a sus ciudadanos, esta idea de una micrópolis más que una metrópolis. Esta idea que hay funciones urbanas esenciales, como el habitar, el trabajar, el aprovisionarse, el cuidarse, el aprender y también desplazarse. Estamos conversando con Juan Manuel Sánchez, arquitecto y director de Corporación Ciudades, que es la corporación que está detrás, ¿cierto? También en conjunto, entiendo yo, con la Intendencia Metropolitana, del proyecto Corazón de Barrio. ¿Cómo se selecciona y cómo han seleccionado? Porque ya sabemos que existe un barrio que ya está seleccionado y donde ya está, además, delimitado el lugar donde se va a instalar Corazón de Barrio, que es en Padre Hurtado. ¿Por qué Padre Hurtado y con qué criterios se seleccionan cuáles son esos barrios donde hay que intervenir? Bueno, afortunadamente hoy día en el país hay una mayor masa crítica, mayor cantidad de personas que están pudiendo interpretar datos y geoespacializarlos en el territorio. ¿Qué significa esto? Que hay una serie de indicadores, ya sea de carácter físico, pero también cualitativos, es decir, de percepciones de las personas, que nos permiten entender territorialmente y espacialmente dónde se concentran mayoritariamente los problemas. Para esta ocasión, junto al equipo del Art Partner, que fue la oficina contratada por la Intendencia para su diseño, y que fue acompañada por nosotros durante todo el proceso, utilizamos una herramienta que se llama los indicadores de bienestar territorial, que son herramientas que en 3 dimensiones miden la ciudad. Es como un verdadero termómetro de la situación que está ocurriendo. Y esta herramienta mide en 3 dimensiones 10 indicadores. Uno de ellos es el indicador de infraestructura básica, es decir, cómo está el entorno, las calles, las veredas, el equipamiento, la luminaria, la arborización, etc. Y la calidad de la vivienda. Una segunda dimensión, que es una dimensión ambiental, es decir, la cobertura vegetal, esa que permite hacerle frente al cambio climático, esa que permite disminuir las olas de calor, generar un mayor bienestar de las personas, y también que las viviendas tengan adaptación a esa condición. Y una tercera dimensión, y tal vez la más interesante, es que se mide la proximidad de bienes y equipamientos y servicios públicos urbanos a 15 minutos a la redonda, es decir, una isocrona de disponibilidad de servicio. Esto tiene un trasfondo teórico, ¿no? Que tiene que ver con un premio Nobel de Economía, Amartya Sen, que introduce esta idea que el entorno, es decir, no solo lo físico, sino también la interacción con los demás, es tan importante como el acceso a la salud, a la educación, a los bienes de consumo, y el entorno sí condiciona las posibilidades reales que tenga esa comunidad. Y por tanto, estos indicadores nos mostraron un panorama de 40 zonas, en el caso de la región metropolitana, en el caso de Santiago, que estaban con grandes problemas o estaban escindidos de desarrollo o con un bajo IBT, ¿no? Ya. Con un bajo bienestar territorial. Índice, claro, de bienestar territorial. En contraposición, por cierto, a aquellas comunas del sector oriente que tienen un altísimo bienestar territorial. Piensa, Connie, que existen comunas que no tienen ninguna zona de alto bienestar territorial, es decir, que no cumplen con eso de que en tu entorno
puedas cumplir con esos mínimos aceptables, y eso genera muchos viajes también en la ciudad. Por supuesto, o sea, todo ese concepto de tener la ciudad a 15 minutos, ¿cierto? Que es como una especie de deseo o ideal, se produce claramente en el sector oriente. No sé, estoy pensando, no sé, alguien que vive en Providencia, efectivamente puede hacer todo en 15 minutos a la redonda, puede andar en bicicleta y caminar, pero eso no ocurre en la periferia de nuestra ciudad, en el sector sur, en el sector norte, en el poniente. Eso no ocurre, la gente tiene que andar, desplazarse, no solamente para ir a trabajar, sino a veces incluso para ir al banco, para sacar plata a un cajero automático. Tiene que trasladarse de comuna para poder hacer eso. Todo eso está medido en este índice. Exactamente. Entendemos que la reproducción de esta desigualdad en las ciudades, esta Mm. inequidad, es casi un doble castigo, ¿no? Claro. Mis pocas oportunidades laborales de poder cambiar la geografía de las oportunidades está relacionado también con que yo veo a mis pares que están en la misma y no hay posibilidades en el corto plazo, no tengo capacidad de visionar un futuro mejor. Entonces, ¿Cuáles son bajo ese índice, cuando tú dices, hay algunas comunas que están en todos los índices, ¿cierto? En los 3 dimensiones y en los 10 índices que se miden, que están mal? ¿Cuáles son esas comunas? bueno, la mayoría de ellas se encuentran en la zona surponiente de Santiago. Ya. En general, y lo que es más preocupante, es que tenemos sectores muy importantes en el pericentro, es decir, comunas o territorios, que aquí además el índice no discrimina por límite comunal, que es lo más importante. Las personas, digamos, se relacionan con el gobierno local, el gobierno comunal, pero viven en un territorio que compartimos todos. Por lo tanto, lo que nos interesó en este estudio, que nos mandata y nos pide, solicita ayuda a la Intendencia en ese minuto, liderada por la Intendenta Rubilar, era sacarnos esa idea de las comunas y buscar dónde se encontraban territorios que además pudieran calzar con oportunidades de disponibilidad de suelo público para lograr allí generar las condiciones que se pudieran construir en un programa funcional junto a la comunidad. Y eso fue tal vez lo más interesante de todo, ¿no? Estos corazones de barrio no son una imposición, Ya. tampoco no tienen una etiqueta de funcionalidad tradicional, un hospital, una plaza, sino que al mirar que había dificultades de acceso a áreas verdes, dificultades de acceso a bienes públicos como centros culturales, también educación, centros de salud, hoy día con la pandemia, es la idea más que concentrado en la enfermedad, en una salud, en una relación saludable, fuimos creando una especie de gran parrón que contiene algunos elementos como hall urbano, donde se va a poder desarrollar capacitaciones, pero también manifestaciones culturales. Creo que sea un lugar que la gente lo abrace, que sienta que allí se puede practicar el diálogo, que es tan importante hoy día, que nos podamos reencontrar como vecinos, que sea esta idea de la ciudad de todo, y que en último término sea un lugar para practicar la democracia, es decir, resolver las diferencias, también con un cierto grado de subjetividad, dándole espacio a esa ciudad creativa, para encauzar aquello que hoy día es tan difícil, y que creemos que con este mix de actividades puede empezar a armar un panorama distinto. ¿Hay Ahora, referentes de esto en el mundo, Connie? sí, yo me imagino, claro, que esto no es que estemos inventando aquí la rueda, probablemente esto se ha hecho en otras partes y eso te quería preguntar. Pero antes de eso, se requiere y un elemento fundamental, además de la elección de los barrios, ¿cierto? O de los barrios, o de los sectores, de, como decías tú, un espacio que sea público, porque hay que cederlo. Hay un espacio que esté libre para poder hacer todo esto. ¿De cuánto terreno estamos hablando para poder hacer esto, el corazón de barrio? Bueno, la verdad es que en el caso de Santiago tenemos catastrado que existe alrededor de 1000 hectáreas disponibles de terreno público para desarrollar ciudad. O sea, no es tan Yo creo que difícil. no es tan difícil, la dificultad es algo que es muy escaso en Chile, que se llama coordinación, que se llama alinear intereses y por sobre todas las cosas, algo que es muy complejo, que es la gestión. Yo creo que aquí esta decisión del gobierno, del Ministerio de la Vivienda, en particular del ministro Ward, es bien interesante en el minuto en que se está dando esta decisión. Él planteó, digamos, él toma una decisión de transformar este plan en una política pública. ¿Qué significa esto?
que ya no es solamente la región metropolitana, que ya no solamente Padre Hurtado o Pedro Aguirre Cerda, que fueron estos dos pilotos que los llevamos a mayor término, sino que todas las ciudades de Chile. Y aquí significa que hay un cambio de timón en la planificación de nuestras ciudades, con mayor participación del Estado, tanto en la planificación, en lo normativo, aquello que está relacionado con los planes reguladores, pero también en la acción. Yo creo que hay un cierto diagnóstico, digamos, concertado, bastante, dentro de los especialistas también, de la comunidad en general, de que aquí podemos tener las posibilidades de alinear intereses. Lo que nos falta tal vez es poner esto en la primera línea de la política, de las decisiones reales, que así como estamos discutiendo los grandes temas de estructura de la nación que nos podrán regir hacia adelante en el futuro, también tienen que ver con esta convivencia cotidiana. Y los barrios son probablemente la clave para empezar a cambiar ese ADN de conflictualidad o esa aspiración, ese sueño que nos hace falta como país. Conversamos con Juan Manuel Sánchez, arquitecto, magíster en gestión urbana y diseño, director de la Corporación Ciudades. Juan Manuel, ¿por qué eligieron Pedro Aguirre Cerda y Padre Hurtado como los dos barrios donde comienza para ser el piloto, digamos, de esta iniciativa? Habían varios elementos a destacar. Primero, la consideración de encontrar las áreas. La segunda fue encontrar terrenos que cumplieran con las condiciones, tanto normativas, del caso de la norma urbana, pero también condiciones de dimensión. Necesitábamos un terreno superior a los 10.000 metros cuadrados y que pudiera albergar estos recintos. Llegamos a 115 lugares, terrenos, digamos, que se redujeron a 40 dentro de la región metropolitana, y a partir de esos 40 le hicimos una matriz de selección que la sometimos a la decisión de la intendenta, que finalmente escogió, dentro de esta alternativa, una en el caso urbano y una en el espacio rural. Estos proyectos cuentan, además, con este proceso, como te contaba, de participación ciudadana, y que fue bien interesante porque lo hicimos de distintas formas. Una de ellas fue en la feria, donde fuimos creando esta idea de qué se imaginaban en el lugar y cuáles eran las posibles ocupaciones o utilización. Y aparecieron, por ejemplo, antes de la pandemia, la idea de las tareas de los niños después de clase. Esta reactivación económica, este reencuentro ciudadano va a venir de la mano, a mi juicio, de las mujeres, jefas de hogar, que hoy día están llevando adelante la recuperación de una comunidad, son en general quienes movilizan las condiciones de la vivienda históricamente, y creemos que este puede ser un espacio además para generar las condiciones para que ellas puedan realizar actividades al mismo tiempo que los niños en el cuidado puedan estar a resguardo haciendo una educación o prolongando la educación que el propio colegio le da en el horario escolar. La idea de escoger estos dos espacios, como te digo, era uno rural, en caso Padre Hurtado, obviamente con estas necesidades, y fue sometido también al escrutinio del gobierno regional, los consejeros. Se hizo todo un mecanismo, digamos, procedimental que dio espacio a estos lugares que definitivamente lo necesitan con urgencia. Ya, ¿y eso en qué plan está? Porque claro, el lanzamiento, ¿cierto?, se atrasó el año pasado, entre medio vino el estallido social, que puso más en evidencia el nivel también de desigualdad y de necesidad de nuestra ciudad, y después vino la pandemia, que también incluso yo diría que aumentó aún más la evidencia de que estamos en una ciudad que es tremendamente desigual en términos de servicios, en términos de acceso, etcétera. ¿Cómo cambió en algo estos dos hechos importantes que han ocurrido, ¿cierto?, en este año? ¿El proyecto inicial lo modeló de alguna manera? ¿Han tenido que reinventarse o está igual y ahora lo van a empezar a aplicar? Bueno, actualmente el proyecto está en revisión en el Ministerio para adecuarlo precisamente a temas de costo, pero también a esto que surge con total relevancia, que estamos viviendo en este panorama en que estamos viviendo episodios de violencia, en fin. Como referente, en el caso de Medellín, esta acupuntura urbana, esta idea de poner un punto que alivie dolores territoriales,
ha sido utilizada incluso para lograr resolver problemas con el narcotráfico. Y nuestros barrios están empezando a vivir episodios de bandas que se enfrentan, balas locas. Tuvimos un episodio en la comuna de La Pintana, cuyo hecho político que a mí me parece más relevante es que la propia alcaldesa decide no hacer de esto un gran punto periodístico o de opinión pública, porque lo que dijo fue muy relevante. Esto los vecinos de La Pintana lo viven todos los días. Claro. Y entonces la estrategia infraestructural de generar un espacio es más bien apunta a objetivos mucho más de fondo, y que también, como es importante el corazón de barrio, entonces es importante el barrio, el corazón. Ojalá que esta sea la estrategia para mejorar el entorno, lo físico, pero también la estructura de las relaciones. El proyecto hoy día, como digo, está siendo evaluado por el Ministerio de la Vivienda, está siendo evaluado como un programa nacional. Esto requiere coordinación con los gobiernos regionales del país, con esos nuevos gobiernos regionales que van a tener una nueva autoridad electa, pero también con el fortalecimiento de los equipos locales. Es ahí donde va a estar radicada la decisión y la particularidad que va a tener cada corazón de barrio, porque no tiene un programa específico. O sea, no hay una fórmula, esto es corazón de barrio, estos son los servicios que va a instalar, sino que depende de cada uno de los barrios que haya que intervenir, ¿cierto? Exactamente. Ya, podemos hacer además, esa diferencia, me la hiciste entre Padre Hurtado y Pedro Aguirre Cerda, pero estoy pensando, me imagino que estará en ese Puente Alto, o algún sector de Puente Alto va a estar, ¿cierto? Dentro de corazón de así barrio. es, sin duda. Incluso tal vez necesita más de uno, no sé, por la cantidad de gente Así que es, son, ¿sí? ¿Es así? así es, así es. ¿Qué habría que poner en ese corazón de barrio para poder generar algo que no existe hoy día en Puente Alto, que es tan necesario además? Bueno, la creatividad está a prueba aquí. Ya. Yo creo que esta forma es muy distinta de hacer las cosas. Significa que se abre un diálogo territorial, aunque nos cueste. Uh-huh. Esta es la manera en que la democracia civilizatoria, la manera de poner de acuerdo a las personas, funciona. Y cuando uno define, tal como uno define cómo quiere vivir en su casa, cuando uno planifica cómo quiere piensa cómo debe ser su vida, adecúa las cosas a su manera. Esto es lo mismo. Yo creo que los grados de intolerancia y de degradación de la convivencia nos está pasando la cuenta en forma muy negativa. Es solo pensar incluso donde nosotros vivimos, ponernos de acuerdo con los vecinos, conocer al otro nos cuesta un montón. No quiero ni pensar lo que ocurre en estas comunidades de copropiedad, donde hay más de 1000 copropietarios que son arrendatarios, en fin, y hace súper difícil poner de acuerdo. Por lo tanto, lo que yo diría es que lo que se está armando hoy en estos pilotos, que son muy importantes, es la base para iniciar estos diálogos y generar este entorno. La estructura es muy simple, es la idea chilena del gran parrón, que va a tener espacios cerrados y abiertos, que va a tener espacios para las manifestaciones de todo tipo, y que en el caso, como tú dices, de Bajos de Mena, en el caso de Puente Alto, es muy probable que requiera más de uno. Como te digo, lo importante es que hay que determinar en torno a qué terreno, sus condicionantes, y eso es precisamente lo que ha anunciado el ministro, y quiero darte un dato y a los auditores bien interesante. A ver. Este lanzamiento se iba a hacer el 20 de octubre del año 2019. Sí. Se había preparado todo. El día 18 se iba a hacer en Pedro Aguirre Cerda. El día sábado estábamos invitados a esta inauguración, en realidad a este lanzamiento, y tuvimos que dejar todo atrás. Tanto así que el país probablemente cambió, y el proyecto más bien se hizo mucho más necesario y patente su necesidad. Yo espero que las adecuaciones que hay que hacer desde el punto de vista programático, que en el caso programático me refiero a qué programas se van a hacer, los adultos mayores en la tarde, los ninis, los que no trabajan ni estudian, aquí puede ser el lugar para poder implementar programas de reinserción escolar o laboral, el patentamiento, por ejemplo, o los certificados sanitarios de aquellas familias, madres,
o emprendimientos locales que hoy día necesitan un lugar que cumpla con las condiciones sanitarias, pueden estar aquí, pueden ser los talleres, en fin, yo creo que se abre un espectro que, como digo, es de una forma muy distinta. Cuando tú me dices, ¿qué debería hacerse en Puente Alto? Yo tengo muchas ideas, pero la verdad es que esas ideas hay que contrastarlas con los vecinos y creemos que la co-construcción de esos espacios es el llamado. La infraestructura la pone el Estado, el terreno lo pone el Estado, y aquí quisiera yo hacer un llamado a que se abran las fronteras de lo público-privado. Yo creo que aquí Estado y empresa, o Estado y mercado, tienen que volver al territorio. Tenemos que ingeniarnos la manera de no hacer el camino fácil, de encontrar el negocio rápido donde va a funcionar, y no concentrar todos nuestros esfuerzos en solo 5 comunas de la ciudad de Santiago. Claro, porque ese, el punto, el Estado tiene que suplir, y todos sabemos que ese es el rol del Estado, donde faltan algún tipo de servicio, el Estado debe estar ahí, ¿cierto? Pero ¿cómo obligas al privado a que instale, no sé, estoy pensando en una farmacia, que hay sectores que no tienen farmacia, y tú tienes que darle, porque claro, el privado dice, bueno, pero si acá no tengo seguridad, o tal vez, no sé, no me conviene económicamente. O sea, hay ahí que hacer una forma distinta, ¿cierto?, de enfrentar el problema. No simplemente desde el punto de vista del mercado. Hay 2 casos interesantes. Cuando se instala Papa John's en La Pintana, parece ser que había un mundo de la élite, ¿no es cierto? Nosotros que leemos los diarios, escuchamos la radio y nos informamos a través de eso, la televisión, que no teníamos idea que no existía la posibilidad para los vecinos de La Pintana de ir a comer una pizza, ¿no? O sea, no era parte, es decir, había un desarrollo del país que se fue alejando. Y me trae a la memoria esta encuesta que hizo la Universidad de los Andes, recientemente publicada el día de ayer, que le pregunta a la élite cómo ve la desigualdad. Y ese es el punto, ¿no? No estamos viendo lo que pasa en nuestro país, no nos estamos encontrando. El segundo ejemplo que quería poner es lo que pasó con el llamado Elefante Blanco, que era este hospital que durante la Unidad Popular, en el gobierno de Salvador Allende, se construye en Pedro Aguirre Cerda, y que finalmente quedó en obra gruesa y no se hizo nada durante casi 30 años. Lo toma un privado, genera una actividad y trae el primer banco, la primera sucursal de banco, el Banco Crédito de Inversiones, a la comuna. Quiero recordarles que Pedro Aguirre Cerda está a 15 minutos del centro financiero y administrativo de la ciudad capital de Chile. Es decir, esa realidad la tenemos súper expandida. No es la postal de Santiago, no es la que habitualmente queremos mostrar, es una bastante más compleja. Entonces sí, efectivamente, un cajero automático, un restaurante, un lugar para poder pagar cuentas, un lugar que podamos adquirir bienes por ejemplo, verdura, en fin, hay una serie de emprendimientos, parte de la pandemia ha producido algo muy positivo en aquello, pueden ser los destinos. Y de paso, podemos hacer verdad o realidad esta idea de una ciudad más próxima y evitar o ir consolidando subcentros en la ciudad que no dependan de partes de la ciudad de otras. Y por lo tanto, hacemos más eficiente la inversión pública, hacemos más eficiente estos enormes traslados de 2 horas, 3 horas entre el empleo y los lugares de vivienda, donde la experiencia de violencia que existe cotidianamente de muchas personas la empezamos a cambiar. Ese es el gran desafío, Connie, con Corazones de Barrio. Un súper desafío. Nos queda muy poquito tiempo, pero vamos a nuestra sección El Recomendado, Juan Manuel. Si hay alguien que está interesado en conocer más detalles de los temas por los cuales hemos pasado durante esta media hora de conversación, ¿hay alguna recomendación que puedas dejar? Puede ser un paper, una página web, un libro, hasta una película que tú sientas que abarca estos temas. Bueno, voy a ser autorreferente, voy a recomendar el sitio de la Corporación Ciudades, www.corporacionciudades.cl. Este es un esfuerzo de empujar soluciones urbanas. Es una sociedad entre la Universidad Católica, a través de su Facultad de Arquitectura, la Fundación Techo y la Cámara Chilena de la Construcción. Aquí lo que estamos tratando de hacer es enfocarnos en buscar soluciones creativas
para resolver la inequidad de la ciudad y con esto que todos juntos cambiemos el mapa de la inequidad en nuestras ciudades. Un súper desafío y una gran invitación. Muchas gracias, Juan Manuel, por haber estado nuevamente. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguieron a través de Instagram TV y, por supuesto, a través de la 103.3. Nos encontramos mañana en otro capítulo de Nuevamente. Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. Gracias a ti.